Bien, ¿logran ver ahí la pantalla? ¿Se escucha claro también? Sí, doctora. Ya, perfecto. Bien. El tema de las patologías pleurales es un tema bastante amplio, ¿no? Evidentemente habla sobre una alteración a nivel de la estructura y su fisiología, eh, tanto por alteraciones a nivel de sus parámetros físicos que buscan un equilibrio en su producción, en su drenaje y en su reabsorción, o también por invasión de otros órganos, como los casos, por ejemplo, de procesos neoplásicos, ¿no? Hay diversas clasificaciones, de hecho, de las patologías más frecuentes que tienen que recordar y aprender. Están, por ejemplo, lo que son los propios derrames, cuando hay un ocupamiento por aire llamado neumotórax, o la combinación de ambos, el hidroneumotórax, por ejemplo. Cuando también hay invasiones de lesiones primarias, pleurales o metastásicas, que son las más frecuentes, de hecho, a nivel cancerígeno. La principal célula que conforma a nivel histológico, digamos, las capas de la pleura son las células mesoteliales. Estas están y crecen y se desarrollan sobre una membrana basal, la cual a su vez está compuesta por sustancias como colágeno, elastina y su circulación capilar y linfática, ¿no? Todas estas membranas, bueno, estos componentes que constituyen la pleura, sobre todo a nivel visceral, envuelve el parénquima pulmonar a través de sus diversas caras, ¿no? La cara mediastinal, las zonas cisurales, tanto las dos que tenemos en el derecho como la que tenemos en el lado izquierdo. También tenemos la cara que tiene a nivel de la pleura visceral, que está en el mediastino, y a nivel de la que está pegada a la pared costal, ¿no? Muy aparte sabemos que la pleura parietal es la que está adyacente a la pared costal. Entonces, la pleura visceral deriva de la etiología, dentro de la embriología de las capas mesodérmicas, explácnicas, y la parietal del mesodermo somático, ¿no? A nivel histológico, como lo mencioné, esto también está conformado por lo que son la inervación, lo que es a nivel de fibras dolorosas, que sobre todo están presentes a nivel de la capa parietal de la pleura, ¿no? Esta inervación procede de ramas que vienen de los nervios intercostales, principalmente por su cercanía. Entonces, recalcando, la visceral es la que envuelve superficialmente al parénquima pulmonar, excepto la zona iliar, obviamente, porque ahí es donde se están, digamos, es una zona de comunicación hacia la vía aérea, ¿no? Es decir, están los ilios, los vasos sanguíneos principales, etc. Y la parietal es la que está pegada al tórax, ¿no? Evidentemente, lo que ya mencioné es que solo la parietal puede afectación de esta capa es la que nos puede manifestar el dolor característico, muchas veces llamado el dolor pleurítico, ¿no? Ya que la visceral carece de inervación. Bien, este es un pequeño gráfico donde se puede notar cómo es la distribución, sobre todo en la visceral, que se penetra hacia las cisuras y abarca todas las zonas ya mencionadas, diafragmática, mediastinal, costal, apical y todo ello, ¿no? Bien, entonces, esto es importante, la visceral no duele, la parietal sí, por su característica de inervación. Lo que sí es importante también mencionar que a nivel de la pleura visceral contamos con receptores, ¿no? Receptores que también pueden llegar a manifestar a través de su vía aferente lo que es la llegada de este estímulo doloroso, pongámosle, por ejemplo, un golpe, ¿no? Un golpe que, no sé, un accidente traumático, uno se golpea con el timón, la zona de la pared costal, y eso también va a llegar digamos, impactar sobre la pleura visceral. Esta tiene receptores, digamos, que van a poder estimular lo que es la tos. La vía aferente lleva el estímulo hacia el bulbo raquídeo, que está en el tronco encefálico, y nuevamente, mediante su vía eferente, lleva el estímulo, el reflejo de la tos, ¿no? Entonces, también es importante recordar que participa en este reflejo de la tos. Bien, ¿cuál es la producción? Todos tenemos líquidos, si bien es cierto es un espacio llamado hasta virtual, porque es prácticamente están pegadas de alguna manera, pero hay una pequeña producción de líquido que va a formarse a raíz del equilibrio que hay entre las variables como la presión hidrostática, la presión oncótica, la circulación linfática. Entonces,
todos los días producimos líquido y el promedio aproximado es de 0.1 a 0.2 mililitros por kilo, ¿no? Evidentemente a cada persona se le ajusta el aproximado del volumen total. Hay algunas referencias que nos hablan de volúmenes, ya cuantitativamente hablando, absolutos, ¿no? Como que dicen de 6 a 12, de 7 a 15. El valor que deben tener en cuenta siempre es la aproximación de acuerdo al peso corporal, ¿no? Por kilo. Bien, la función de este líquido es lubricar, facilitar el acoplamiento y además también la expansibilidad a nivel del pulmón y de la caja torácica, ¿no? Entonces, como mencioné, hay un juego de presiones, hay una presión que va a participar en la función de filtración de determinados líquidos que llegan hacia la zona capilar de la pleura parietal y en su mecanismo de diferencia de presiones va a pasar al espacio. Sin embargo, también hay una cierta concentración que tenemos en el mismo líquido pleural y que va a haber una diferencia de presiones con la presión oncótica también que hay en la zona capilar de la pleura parietal. Entonces, este juego de presiones, tanto a nivel de las proteínas como de la presión hidrostática, va a formarnos un equilibrio, ¿no? Y de esta manera se forma el 0.1 cc por kilo y además también va a determinar que a nivel de la pleura, a nivel intrapleural, mejor dicho, tengamos un valor aproximado de presión negativa de menos 3 milímetros de mercurio. Este es el cuadro que les había mencionado de los valores referenciales, ¿no? De hecho, tenemos, por ejemplo, los linfocitos, tenemos granulocitos, tenemos cierta concentración de proteínas, de glucosa y de HL. Y además, como les dije, en un volumen aproximado de 5 a 15, pero sabemos que es 0.1 cc por kilo. Y celularidad entre 1000 a 5000 células por milímetros cúbicos, ¿no? ¿El drenaje linfático es importante? Sí. De hecho, también participa en este equilibrio para la producción de este volumen al día. Tenemos drenaje linfático a nivel visceral y parietal, ¿no? En la zona visceral, sobre todo, hay ciertas estructuras llamadas lagunas y estomas que participan en lo que es el drenaje, ¿no? Sobre todo a nivel del pulmón, más que a la cavidad, más que a la caja torácica propiamente, evidentemente más al pulmón. Esto explica muchas veces que diversos tumores primarios fuera del pulmón, ¿no? Van a hacer metástasis directamente a la pleura sin llegar al pulmón propiamente muchas veces, porque lo que hacen es ir hacia una circulación también linfática, pero de la pleura parietal, ¿no? Evidentemente, cuando el tumor primario es pulmonar y hace metástasis a pleura, va por la circulación linfática de la zona de la capa visceral, ¿no? Bien. Esto es lo que les he mencionado, la participación de la circulación linfática, de las estructuras de los estomas y las lagunas, sobre todo a nivel de la pleura visceral. Doctora, bien. Disculpe. ¿Cuáles son las funciones de la...? ¿Sí? Doctora, hay unos chicos que desean ingresar. Gracias, doctora. Ya. ¿Cuáles son las funciones de la pleura? O sea, cumple funciones, ¿no? Por ejemplo, tiene participación porque también va a poder liberar ciertas sustancias en su circulación linfática. Tenemos parte de la inmunidad, como la producción de linfocitos, CD4, CD8, y participa mediante la liberación de citoquinas cuando hay un agente externo que lo ataca, ¿no? A nivel inmunológico, por la participación de los macrófagos, y también tiene un mecanismo reparador cuando hay un agente, digamos, lacerante, atacante, en su mecanismo de cicatrización se va a formar una fibrosis, por ejemplo, muchas veces, ¿no? Tiene una función reparadora. Y también, evidentemente, mediante la participación de la reabsorción del líquido linfático y la secreción de ciertas sustancias hacia su espacio, ¿no? La patología como tal, evidentemente, va a suceder debido al desequilibrio de los parámetros que participan en la formación de líquido, ¿no? Y esto va a tender a acumularse y a producir una especie de colapso adyacente al líquido a nivel pulmonar y clínica característica, ¿no? Entonces, si hablamos de qué cosa estaría alterado para que se produzca el líquido en base a lo explicado anteriormente, uno, que pueda estar aumentada la presión hidrostática. Eso tiene que ver muchas veces con problemas cardíacos congestivos, porque en este caso tienen
alteración, ¿no?, de la presión hidrostática y acumulación de líquido, y esto también se va a ver reflejado a nivel del líquido producido por el tejido pleural. Bien, y también que puede ser por disminución de la presión oncótica, ¿no? Sabemos que las proteínas tienen una capacidad de reabsorción de líquido, y si hay un descenso de esto a nivel de la zona capilar de la pleura parietal, todo esto va a provocar de que el líquido se extravase hacia el espacio pleural, ¿no? Eso se puede ver en pacientes con problemas de producción de líquido, desnutriciones crónicas, o los órganos alterados que sabemos que participan en el metabolismo de las proteínas, como insuficiencia hepática de cualquier etiología, ¿no?, o síndrome nefrótico, etcétera, o problemas renales crónicos con síndrome nefróticos asociados. También cuando hay una alteración de la presión negativa que debemos tener en la pleura, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que han sufrido accidentes traumáticos, donde se aparece con arma blanca, por ejemplo, ¿no? Se produce una apertura, una comunicación entre la atmósfera, el aire ambiental y el espacio pleural. Esto hace que la presión, por ser negativa, permita el ingreso del aire hacia el espacio pleural, y se vuelva más negativa todavía. Entonces, esta presión negativa genera que aumente un volumen en el espacio, pero a expensas de aire en el neumotórax. En el transcurrir del tiempo, ese neumotórax, por la presión negativa que existe ahí dentro, porque ya ese orificio puede estar, digamos, tapado, cicatrizándose, etcétera. Sin embargo, dentro del espacio queda la presión negativa mantenida, porque ahí está llena de aire. Entonces, muchas veces esto va a producir en el tiempo la acumulación de líquido, ¿no? Pero es un líquido, digamos, más inflamatorio, producido por la presión negativa que predomina dentro de la pleura. También el aumento de la permeabilidad vascular, que tiene que ver justo con los endotelios que están en los vasos sanguíneos. Estos, cuando hay procesos sobre todo inflamatorios o procesos neoplásicos en su gran mayoría, inflamatorios de etiología infecciosa, por ejemplo, ¿no?, o inflamatoria de origen neoplásico, esto hace que los endotelios del capilar se separen entre sí, ¿no? Este aumento de la permeabilidad vascular va a hacer que se extravase también líquido, en este caso hacia el espacio pleural, ¿no?, en donde evidentemente van a participar diversos mecanismos inflamatorios, citoquinas, interleuquinas, linfocitos, etcétera, ¿no? Pero dentro de las causas más frecuentes que hay que recordar son sobre todo etiologías infecciosas y neoplásicas, por ejemplo. También cuando se obstruye el drenaje linfático, ¿no?, como expliqué, tanto las dos capas constituyen y participan en la circulación linfática, ¿no? Pero si este está obstruido por diversos motivos, por ejemplo, por un tumor, por células neoplásicas tanto de nivel extrínseco como intrínseco, ¿no? O sea, cuando las células neoplásicas viajan por el sistema linfático, o pueden llegar a formar tapones de células neoplásicas, y esto obstruye este drenaje. O también cuando hay un tumor, por ejemplo, a nivel mediastinal, que tenemos el conducto torácico, donde circula todo lo que es la linfa del tórax, ¿no? Se puede ver obturado, pongámosle, por un tumor mediastinal, un timoma, etcétera. Esto va a también obturar el drenaje y se va a acumular en el espacio pleural, ¿no? Entonces también puede ser una causa normalmente asociada a procesos neoplásicos en su gran mayoría, ¿no? Y en este caso también puede haber por transposición, llamado también, digamos, cuando el líquido está en otro espacio adyacente al espacio pleural, como en el caso del abdomen, ¿no? Tenemos ahí el espacio peritoneal, envuelto por la capa peritoneal, evidentemente, y cuando hay, por ejemplo, ascitis de cualquier etiología, ¿no? Sea una PBE, sea de origen de una carcinomatosis peritoneal, por un cáncer, cual sea la causa, y hay un líquido abundante a nivel peritoneal en el abdomen, ese también puede pasar por transposición hacia el espacio pleural, ¿no? Acá, de hecho, lo que quiero que quede claro es que todos estos mecanismos mencionados no es que participan de manera aislada en una misma persona, ¿no? Por ejemplo, un paciente con cáncer que hace fusión pleural maligna va a tener un drenaje linfático alterado, va a tener aumento de la permeabilidad vascular, y si es un paciente desnutrido, por ejemplo, también va a tener disminución de su presión oncótica, ¿no? O sea, todos los mecanismos, importante recordarlos, pero que pueden participar concomitantemente en las mismas personas, ¿no? Depende, obviamente, de la enfermedad de fondo. Entonces, por eso hay que recordar cuáles son las causas más frecuentes asociadas a clasificar al derrame, etiología transudativa o exudativa.
¿Qué significa una etiología transudativa? En la etiología transudativa, lo que prima de los mecanismos mencionados anteriormente es lo que es el aumento de la presión hidrostática, ¿no? Entonces, por lo tanto, al aumentar la presión hidrostática o disminución de la presión oncótica también, cualquiera de los dos mecanismos mencionados, evidentemente lo que va a haber es un exceso de agua, ¿no? Que va a extravasar el espacio pleural. Entonces, este exceso de agua va a producir la patología del derrame. Pero en el caso del exudativo, por ejemplo, en los procesos infecciosos o neoplásicos, prima el mecanismo de lo que es el deterioro del drenaje, el aumento de la permeabilidad vascular, ¿no? Principalmente. Y esto puede estar asociado en su gran mayoría a la tuberculosis, a derrames paraneumónicos, al empiema, sea bacteriano o tuberculoso también, o enfermedades autoinmunes como el lupus, como el AR, sobre todo el lupus, no más que AR, el lupus. Y también cuando es por problemas de pleuritis por fármacos, ¿no? Por toxicidad de fármacos como el metotrexato, la bleomicina, que son muchas veces usados desde el punto de vista quimioterápico, ¿no? O sea, hay pacientes que están, por ejemplo, en tratamientos sistémicos para cáncer y que a raíz del tratamiento, por la toxicidad misma inherente al fármaco, pueden llegar a producir como efecto secundario derrame pleural, ¿no? Bien, entonces, causas diversas, pero estos mencionados entran en el grupo del exudado y en el transudativo, sobre todo los que tienen que ver con el mecanismo de aumento de presión hidrostática o disminución de presión oncótica, ¿no? Como ven ahí, las causas más frecuentes: falla cardíaca, síndrome nefrótico, insuficiencia hepática, hipoalbuminemia en estados desnutricionales, etcétera, ¿ok? Clínica. La clínica es inespecífica, como muchas de las enfermedades que se van explicando en el curso. Pero, pues, por ejemplo, y evidentemente va a depender de cuál es la etiología del derrame pleural, ¿no? La clínica asociada. Entonces, esto, lo que menciona aquí, de lo que más resaltante hay que recordar es el dolor pleurítico, ¿no? El cual va a estar ocasionado por la alteración o el estímulo de la inervación a nivel de la pleura parietal, ¿no? Es muy característico que cuando el paciente refiere a las maniobras de Valsalva, hay un dolor costal de una intensidad moderada alta que le origina incluso tener una respiración bastante superficial muchas veces, ¿no? Con taquipnea asociada o polipnea, etcétera, ¿no? Y en pacientes, por ejemplo, con falla cardíaca congestiva, aparece mucho la ortopnea o la platipnea, ¿no? Que es la disnea del decúbito supino o la disnea, la posición sentada o semisentada. Entonces, todo eso es característico y estos son más que nada descripciones semiológicas, ¿no? Bien. También, evidentemente, cuando el derrame ya es masivo, severo, digamos que ocupa, tú le haces una imagen o antes de la imagen la ocultas y está todo abolido, el murmullo vesicular, no hay vibraciones vocales, uno explicaría de que tal vez el derrame sea masivo. Y ya en esos extremos uno puede ver incluso desviación de la línea media de la tráquea hacia el lado contralateral, ¿no? Muchas veces. Pero pues es una posibilidad, no quiero decir que cada vez que veas una tráquea media lateralizada sea que tenga derrame, pero es una posibilidad dentro de la evaluación física, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuáles son los exámenes auxiliares para poder ir haciendo mi algoritmo de evaluación imagenológico a través de una radiografía, ecografía, tomografía, evidentemente? Ya cuando quiero entrar hacia la etiología propiamente, debería, si el caso lo amerita, debería hacer un abordaje invasivo con un procedimiento llamado toracocentesis. Y si el caso lo amerita, debido al resultado obtenido por la toracocentesis, tengo que hacer también, ampliar con una biopsia de la pleura, ¿no? No en todo se hace, y hay casos en los cuales sí está indicado, ¿no? Que lo iremos mencionando más adelante. Cuando ya hay estudios previos, como una tórax, una biopsia, estudios de imágenes, y todo es impreciso, no hay nada determinado, como, por ejemplo, que aún en el paciente se sigan planteando posibilidades diagnósticas presuntivas y no hay nada definido, y digamos, es urgente llegar al diagnóstico pronto porque por ahí hay decaimiento, empeoramiento clínico, etcétera. Ya uno tiene que optar por algo más invasivo, que es en sala de operaciones, y quien lo hace es el cirujano torácico, ¿no? Por ejemplo, estudios de biotoracoscopía, o llamado BATS también, o toracotomía, que ya son, digamos, inserciones de diversos sistemas para ingresar a la cavidad torácica y seguramente también hacia el pulmón, ¿no? Son métodos donde también puedo hacer estudios de biopsia para llegar al diagnóstico, de hecho, dirigido, porque estoy viendo donde estoy pinchando, ¿no? De alguna manera. Y
el cuadro la merita, sobre todo en procesos infecciosos, estudios de cultivo, pruebas de GeneXpert en líquido pleural, pruebas de BK en líquido pleural, ¿no? Etcétera, ¿no? Y también cuando hay sospecha de procesos neoplásicos y la biopsia no es posible realizarla por X motivos, puedo hacer un estudio de anatomía patológica como el estudio de Pap-Bloxel, ¿no? Que es una especie como el Papa Nicolau, un extendido de un centrifugado de líquido, se sedimentan todas las células del líquido y esto se extiende en una lámina y se lee al microscopio, ¿no? Eso también es válido, es un estudio que se usa mucho, sobre todo en patologías de sospecha neoplásica, ¿no? En derrames malignos. ¿Cuáles son los marcadores que uno debe tener en cuenta? Tenemos las proteínas, el DHL y la glucosa. No voy a entrar en detalle, voy a explicar sobre todo ya en la parte de los criterios de Lai, pero es importante saber que tenemos cierta concentración de estos componentes en el líquido de manera normal y cuando hay cierta alteración, uno orienta por criterios de Lai sobre todo a cuáles pueden llegar a ser las posibles etiologías, ¿no? El criterio de Lai se usa evidentemente para poder hacer la clasificación entre exudado y transudado, ¿no? Eso lo mencionaré más adelante. Entonces, ya no entran en el criterio de Lai lo que son la presencia, por ejemplo, del pH, de concentración de amilasa, triglicéridos, colesterol, podemos usar también nitrógeno ureico, creatinina, factor reumatoideo, anticuerpos antinucleares, marcadores tumorales. A ver, pero hay una serie digamos, de exámenes de laboratorio que yo puedo pedir en este líquido, pero hay que entender un poco que no son una alternativa inicial, porque uno, que no cuentan las instituciones públicas, y dos, que son muy costosos y su sensibilidad es muy baja para la sospecha diagnóstica, ¿no? Entonces, no es necesario más que concentrarte en estos tres marcadores, ¿no? Proteínas, DHL y glucosa. En el hospital, por ejemplo, el Seguro Social, tenemos pH, tenemos triglicéridos, tenemos creatinina para dosar, pero el resto no. O sea, no nos permitirían hacerlo, ¿no? No tenemos y no nos permitirían. Y otro que se usa mucho para, sobre todo, la sospecha de TBC pleural, el adenosina desaminasa, que es una enzima producida a nivel de las células de los linfocitos, que es la célula más predominante, como sabemos, en la enfermedad tuberculosa, ¿no? También lo mismo en el pulmón, lo mismo en la pleura. Bien, entonces, eso es ya lo que mencioné, los estudios del Pap-Bloxel, las biopsias, los frotis, ¿no? Los cultivos de gérmenes comunes, los GRAM, los cultivos de hongos, etc. Esta es una pequeña imagen donde se ve un alto concentrado de abundante líquido de aparentemente coloración media lechosa, ¿no? Seguramente es algo denso, probablemente purulento, maloliente. Debe tratarse de un probable empiema pleural, ¿no? Y esta imagen tomográfica se puede ver de diferentes densidades, sobre todo en la zona posterior la zona posterior. Aquí probablemente estén cerca del lóbulo medio, segmentos apicales del lóbulo inferior derecho, ocupados por líquido y asociado a una consolidación con su broncograma aéreo, ¿no? Como pueden ver ahí. Este es otro paciente o otro corte, también es una ventana axial, pero no es una ventana parenquimal, corte axial, donde también se ve el líquido pleural, pero se nota incluso otras densidades ya en el mismo parénquima, ¿no? Como por ejemplo zonas mucho más hiperdensas y que tienen incluso zonas como que tienen una distribución irregular, digamos, ¿no? Seguramente debe ser una especie de, por ahí, un absceso pulmonar o una neumonía necrotizante que se haya complicado con un derrame paraneumónico, ¿no? Entonces, o también en otros casos que puede verse el derrame pleural con un tejido medio hiperdenso adyacente que tiene que lo bordea este derrame, y esto es llamada atelectasias pasivas por un derrame, ¿no? Que lo colapsa adyacente. Bien, en el caso de lo que es un derrame de origen bacteriano, ¿no? En este caso, el más clásico, el paraneumónico, asociado a una neumonía pulmonar, hay fases que tenemos que entender cómo es que el líquido se torna purulento, denso, fibroso, espeso, cómo es que llega hasta ese punto. Hay una primera fase donde lo que prima son las células de polimorfonucleares, es llamada fase exudativa. En este caso, no hay presencia de bacterias, no es un líquido purulento, es un líquido ¿no? Probablemente transparente, amarillento, donde predomina más que nada las células polimorfonucleares,
a diferencia de las mononucleares, ¿no? Que son los dos grandes grupos que debemos estudiar en los líquidos pleurales. Bueno, la segunda fase, y esto dura más o menos de 0 a 4 días aproximadamente. La segunda fase es llamada fibrina purulenta, que consta más o menos hasta 3 semanas. Las 3 primeras semanas, donde ya se va formando un líquido mucho más denso, donde ya el líquido se torna lechoso y uno puede llegar a tomar una muestra y sale denso y maloliente, purulento, ¿no? Entonces, en esta fase, aparte de que predominan las células polimorfos nucleares, ya el contenido puede estar ocupado por las bacterias, ¿no? Entonces uno puede llegar a tomar un cultivo y poder obtener una respuesta favorable del microorganismo encontrado, ¿ok? Y la última fase es donde el líquido purulento, en este líquido han participado activamente las células de los fibroblastos con la producción excesiva de colágeno, y esto ha producido de que dentro del espacio pleural donde abundaba el líquido purulento, aparte hay tabiques internos, ¿no? Tabiques que se han construido porque evidentemente ha pasado mucho más tiempo, más de 3 semanas, y ya ese líquido denso está con paredes internas dividido y fragmentado, ¿no? Uno hace una toracocentesis y probablemente no salga nada o muy poquito, porque todo está atrapado adentro, ¿no? Entonces, muchos de estos pacientes que han entrado a la fase organizativa tienen que ir a centros quirúrgicos para hacerle lo que es una especie de llamada de decorticación de tórax, porque los cirujanos entran y comienzan a limpiar, ¿no? Como cuando le sacas la cáscara a una fruta, similar, ¿no? Le pelas todo el pulmón y queda ahí descubierto, ¿no? Obviamente es una intervención riesgosa, con alto riesgo de morbimortalidad, pero es una opción finalmente. Por ahí en pacientes más jóvenes puede llegar a ser más favorable. Bien, entonces esto es un pequeño gráfico donde se ejemplifica mediante un proceso de toracocentesis diagnóstica y evacuatoria. Se logró sacar, miren, un frasco enorme de volumen del líquido purulento, ¿no? El empiema, llamado empiema, ¿no? Evidentemente lo ideal siempre es hacerlo ecoguiado, pero ya la expertise y la experiencia de muchos neumólogos les permite hacer ya sin necesidad de una guía ecográfica, ¿no? Entonces, en estos casos, evidentemente el manejo del empiema es sacar ese líquido, ¿no? Y el procedimiento menos invasivo es hacer una simple toracocentesis, ¿no? Obviamente al inicio cuando uno punza puede un poco llegar a romper pequeños capilares de las pleuras, y a veces el líquido sale combinado con células hemáticas, ¿no? Los glóbulos rojos, pero es solo al inicio, luego el líquido se torna puramente lechoso, ¿no? Bien, pero ¿qué pasa cuando el empiema está tabicado con paredes gruesas, ¿no? Muchas veces, como le dije, tiene que entrar a un procedimiento invasivo de sala de operaciones. Pero bueno, hoy por hoy ya los neumólogos están participando más activamente en el manejo de este tipo de problemas por empiemas tabicados, donde incluso se hacen procedimientos con instilación de fibrinolíticos como el alteplase, que como sabrán se usa mucho para procesos de ACV de origen trombótico, tromboembólico, o en procesos también de infartos, ¿no? De origen tromboembólico. Entonces, este mismo medicamento que se usa para esos pacientes, también ya los neumólogos lo usamos para hacer una especie de fibrinólisis intrapleural mediante la instilación de ciertos volúmenes. Obviamente hay que hacerlo en base a un protocolo y todo, pero lo que buscamos es romper esas paredes, esos tabiques fibrosados con este medicamento, y que se vaya, digamos, logrando una comunicación directa en todo ese espacio para que se drene todo el líquido, ¿no? Miren, acá es un paciente que sí llegó a intervenirse por un BATS o toracotomía, y cómo se sacó todo este líquido. El líquido, aparte que se extrajo el líquido, se trajo todas las paredes, miren, todas fibrosadas, tabicadas por dentro, ¿no? Que evidentemente nunca iba a dejar que salga el agua si uno hacía una simple y común toracocentesis, ¿no? Bien, entonces estos son estados organizados. Esta es una imagen de una intervención quirúrgica, como le dije, el proceso de decorticación, porque lo que hacen los cirujanos torácicos es romper tabiques, y aparte de romper tabiques, sacarle todas estas capas ya pues alteradas, no fibrosadas, y también la visceral la sacan, obviamente, con mucho cuidado, porque hay un alto riesgo de sangrado, ¿no? Y obviamente de muerte. Entonces, el paciente finalmente queda con la pleura visceral toda, digamos, destruida,
a su vez con parte de su pleura parietal, ¿no? Obviamente pasan área crítica, cuidados postoperatorios, pero es una opción. ¿En qué pacientes? Normalmente en pacientes jóvenes, ¿no? Difícilmente que se puede considerar en adultos mayores por la garantía de muerte en sala. Bien, entonces en el caso del abordaje de la TB pleural, el diagnóstico debe ser en base a lo que es un estudio de microbiológico, ¿no? Obviamente hablamos de lo que es un BK y un cultivo, pero el porcentaje de resultados positivos para estos estudios es bajo realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque la TB pleural es pausibacilar, ¿no? Quiero decir que la carga de la bacteria del bacilo en este tejido es bajo. Como entendieron, participa activamente en la circulación linfática muchas veces para que se diseminen los bacilos, y en este caso, o también el otro mecanismo es cuando hay necrosis o granulomas calcificados en el parénquima adyacente a la pleura visceral. Entonces, mediante cualquiera de los dos mecanismos, sea linfático o con granulomas calcificados adyacente de la pleura visceral a la pleura visceral, puede darse la enfermedad. Entonces, pero basta que sean pocos bacilos, por eso es que la tuberculosis pleural es una pausibacilar, y difícilmente al pedir un BK, un cultivo de BK, va a salir algo. Entonces, tenemos otras opciones también, como los estudios de ELADA, que es la adenosina desaminasa, el cual debería estar en un valor más de 45 unidades por litro. El gol estándar es la biopsia pleural. El gol estándar es la biopsia pleural, ¿ok? El reporte de una biopsia normalmente me va a dar presencia de granulomas caseificantes, con células multinucleadas y presencia de células de Langerhans muchas veces, ¿no? Macrófagos que están ahí presentes en el tejido que ha sido biopsiado para el diagnóstico. Este es el reporte que arroja nuevamente el anatomopatólogo en sus estudios. Pues es una imagen radiológica, una imagen posterior anterior del tórax, donde se puede ver la famosa curva de Damasov, que es algo muy característico, patognománico en derrame pleural de cualquier etiología, ¿no? Este es unilateral en el lado izquierdo, evidentemente. Todos los ángulos están obturados y se forma esta curvita, ¿no? La curva de Damasov. El proceso de la toracocentesis es un procedimiento sencillo, práctico para alguien que tiene la experiencia, pero tampoco es algo del otro mundo. Seguramente cuando les toque ya entrar en la parte del internado médico, van a tener la oportunidad de hacer muchos de estos procedimientos, así como las paracentesis en la parte de gastro, ¿no? Es el pan de cada día muchas veces en las áreas hospitalarias o en áreas de emergencia. Entonces, ¿hay puntos de referencia anatómicos? Sí, yo puedo basarme en lo que es la línea media que pasa por en este caso, más o menos la sexta o séptima octava espacio intercostal, para poder punzar y que entrecruza con lo que es la línea que se proyecta desde el borde medial de la escápula, por ejemplo, ¿no? Idealmente pedirle al paciente que esté sentado, semisentado, para hacer el procedimiento en la pared posterior, pero a veces no se puede, ¿no? Porque los pacientes, como ven la imagen, ¿no? Se le pide que tenga esta posición y el procedimiento es más seguro, ¿no? Entonces, pero no todos tienen la capacidad, porque, por ejemplo, en los hospitales, en los ambientes de hospitalización, los pacientes están semisentados, echados, y difícilmente pueden trasladarse de alguna manera, porque esto se hace en otro ambiente, no se hace en la cama del paciente. Entonces, en esos casos nos queda trabajar con la línea axilar, ¿no? La línea axilar infraaxilar, que más o menos se debería ubicar entre el quinto o el cuarto espacio intercostal con la línea media axilar posterior, o media propiamente. Esa línea, ese entrecruzamiento de estas dos líneas, es un punto donde uno puede trabajar de manera segura para hacer el procedimiento de la toracocentesis, ¿no? Se hace obviamente la asepsia adecuada, hay que hacer un diámetro grande, ¿no? Porque no siempre una misma, a la primera uno va a ingresar y obtener rápidamente líquido, a veces cuesta. Por eso hay que hacer una limpieza amplia para poder trabajar por ahí entre el sexto y el octavo, entre el sexto y el séptimo espacio intercostal, ¿no? Pero son puntos referenciales. Como ven acá, es una línea media o que va hacia, bordea la escápula, o que si tomamos en cuenta, por ejemplo, la zona de la zona escapular, trazando en una línea media, o también la línea lateral de la escápula, ¿no? Son puntos referenciales. Pero más o menos es entre el sexto, séptimo y octavo espacio intercostal. Y aquí se ingresa con mucho cuidado, se le aplica, primero se le infiltra lidocaína en las capas superficiales de la dermis, de la grasita, y luego se ingresa ya a planos profundos, que son los músculos de la caja intercostales seguramente,
externos e internos, la fascia aponeurótica, y ya entramos a lo que es la pleura parietal, que es la que le va a doler si no lo infiltramos antes con una adecuada dosis de lidocaína, ¿no? Pero si trabajamos bien anestesiando previamente, no va a haber ningún problema, y ingresamos, se siente la resistencia que disminuye cuando ya ingresamos al espacio pleural, ¿no? Se extrae el líquido, por lo tanto, que en este caso es un paciente cuyo líquido tiene una coloración media citrina, ¿no? Amarillenta, y se toman muestras para todo lo que hemos comentado, ¿no? Estudios citoquímicos, celularidad, proteínas, glucosa, DHL, si tenemos la oportunidad, como en el seguro, el pH también, etcétera, ¿no? Pero también está el procedimiento, o sea, uno es el diagnóstico y otro es el terapéutico. Y en la parte terapéutica tenemos que drenar ese líquido. Y la manera de drenarlo es generando un sistema de circulación, ayudándonos con equipos como una llave triple vía, un equipo de venoclisis, una boca normalmente número 16 o 18 y una jeringa de 20, ¿no? Con todos los cuidados correspondientes se puede hacer el procedimiento para la toracocentesis evacuatoria, ¿no? Como ven acá, tenemos que apoyarnos de un frasco de drenaje. A veces en el seguro usamos botellas de plástico o frascos esos de orina de los sueros de litro. Hacemos un pequeño piquito en la puntita y ahí conectamos el equipo de venoclisis que va a ir drenando todo el líquido. En este caso, esta es la imagen, lo he hecho directo, ¿no? Pero yo suelo usar así como esto de acá, una llave triple vía, tal cual, ¿no? Bien, entonces ya luego se termina, y este es un procedimiento, como pueden ver, donde se hace lo que es una biopsia. Nos apoyamos muchas veces de una aguja, ¿cómo se llama? Una aguja de bisturí. Cortamos la piel y la epidermis, la piel, la epidermis, la dermis y el subcutáneo, atravesamos hasta ese nivel más o menos, y hacemos una pequeña abertura de unos 2 centímetros, porque la pinza que usamos para hacer biopsia es gruesa, ¿no? Aquí el doctor, por ejemplo, se ayuda con una tijera, ¿no? Una tijera para aperturar seguramente más adentro lo que es las capas de la fascia aponeurótica, el músculo y la pleura parietal, ¿no? Uno siente el romper la pleura, o también lo puedes hacer con tu aguja de Abrams, ¿no? Esta aguja se llama aguja de Abrams, que se usa muchas veces para hacer las biopsias pleurales, ¿no? Y aquí el doctor primero anestesió, limpió todo, rompió las capas más profundas con la tijera y ya metió su aguja de Abrams, ¿no? Como ven acá, lo que se hace son movimientos giratorios y uno saca un tejido pequeño, ¿no? Ven ahí cómo se ve en la imagen. Nos apoyamos siempre con una pequeña agujita, porque como es poquito lo que ha salido, pero es suficiente para el estudio, debemos sacar varias muestras, ¿no? Y se ve el tejido como se ha peñiscado la pleura parietal para hacer el diagnóstico, ¿no? Donde hacemos el diagnóstico es en la parietal, no en la visceral, porque si quiero hacer la visceral, puedo hacer riesgo de neumotórax, ¿no? Porque la visceral está pegada al pulmón. Listo. Y luego termina el procedimiento. Entonces, ¿cuáles son las patologías más frecuentes? Ya hablamos de la TB, neumotórax. Es el ingreso de aire al espacio pleural por diversas causas, ¿no? Tenemos de origen espontáneo primario, como por ejemplo en pacientes con presencia de bulas apicales a nivel subpleural. O sea, las bulas están en el pulmón, pero están adyacentes a la pleura visceral. Entonces, esta comunicación va a ser un factor de riesgo para que esa persona, que la mayoría son jóvenes, en el tiempo hagan estas bulas, que son como globos de aire, se rompan y ese aire entra al espacio visceral, al espacio pleural, ¿no? Entonces, esta abundancia de ingreso de aire va a producir un neumotórax, ¿no? La causa de esta presencia de bulas en personas jóvenes es de etiología muchas veces congénita, de nacimiento, no nacen con estas bulas. Normalmente esos pacientes corren riesgo siempre porque van a la emergencia, se les trata, se les hace todo el drenaje y todo, pero regresan a la casa y nuevamente otra vez hacen neumotórax porque se les vuelve a formar bulas, se vuelven a romper las bulas. Fisiológicamente, antropométricamente hablando, los pacientes más típicos que tienen este problema de neumotórax espontáneo primario son jóvenes, altos y delgados y deportistas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando están justamente haciendo maniobras de Valsalva en el ejercicio es donde se rompen estas. Y dentro de la explicación es porque estos pequeños bulas se originan por el estiramiento del pulmón, como son altos y han crecido en su desarrollo de la adolescencia, estiran tanto el pulmón que en la zona apical se forma la bula. Esa es la explicación que le dan de por qué una persona joven hace neumotórax espontáneo primario, ¿no? Pero la verdad es que no hay nada cierto.
ya entran ya en otros países hacen estudios genéticos, ya han encontrado ciertas mutaciones, pero bueno, son teorías nada más. Bien, los secundarios son evidentemente secundario a algo, ¿no? Puede ser por la misma, en este caso, de origen traumático, como un accidente, ¿no? Un accidente de tránsito, automovilístico, o un accidente de arma blanca, ¿no? Donde rompes la pleura y se entra el aire, ¿no? O también asociado secundario a enfermedades, ¿no? Las más frecuentes VIH, más frecuentes también puede haber neumotoras por tuberculosis pulmonar, por consumo de marihuana u otras sustancias, o diatrogénico, ¿no? Por ejemplo, muchas veces cuando los cardiólogos están poniendo sus marcapasos temporales o marcapasos definitivos en sus pacientes, ellos hacen una especie de colocación de catéter venoso central, ¿no? Algo así es su mecanismo de instalación, y a veces también pueden llegar a romper y atravesar el pulmón y por ende sus capas pleurales y producir un neumotórax diatrogénito, ¿no? O sea, lo hicieron ellos, obviamente no fue intencional, pero fue parte de un procedimiento diferente, ¿no? Así, hay diversos otros mecanismos que pueden producir de manera diatrogénica un neumotórax, ¿no? Este es un paciente, si logran ver, una placa de tórax posterior anterior con una radiopacidad marcada en la zona del pulmón derecho, ¿no? Perdón, una radiolucidez marcada a pico basal en todo el campo pulmonar derecho, ¿no? Bien, y parece que había una bula, ¿no? Ven acá en el lado izquierdo del campo pulmonar, más o menos en la zona del tercio medio, hay una especie de una figura media circular, ¿no? Con un borde medio circulado, formado, regular, que parece que es una especie de bula, ¿no? Podría ser, habría que hacer una tomografía a este paciente, ¿no? Pero miren cómo el pulmón es este de aquí, la que está adyacente a la zona pariliar, ¿no? Súper colapsado, no tiene pulmón derecho prácticamente, está lleno de aire, ¿no? Este es otro paciente igual que en el pulmón derecho ha hecho un neumotórax, ¿no? Negro totalmente, eso es aire, ¿no? Y el pulmón como está chupadito, como un globo desinflado, ¿no? Ese es el pulmón que ha quedado. Este es un corte un corte axial de la ventana pulmonar de un paciente con neumotórax y se puede ver con mejor detalle qué distribución tiene, ¿no? Este tiene una zona más anterior al tórax, ¿no? Más o menos en el lóbulo medio probablemente. Entonces, eso es lo que había mencionado, ¿no? Personas jóvenes, presencia de blebs, burbujas o quistes o bulas en su gran mayoría. Estas enfermedades muchas veces se llama Fischer-Waxler, pero les dije que esto es congénito, ¿no? O sea, no hay mayor detalle al respecto, son solo teorías. Bien. Bien. Entonces, esto es la fisiopatología, lo que he explicado de las causas secundarias, de cómo se pueden producir los neumotórax de diversos orígenes, ¿no? El diagnóstico, partiendo sobre todo por la parte clínica, en los casos de neumotórax a tensión, que son neumotórax severos, donde todo el pulmón está colapsado y que incluso se puede ver cómo se desplaza la línea mediastinal, la luz de la tráquea, hacia el espacio contralateral, ¿no? Hacia el otro campo pulmonar, o pulmón, si lo vemos con una tomografía. Entonces, evidentemente esta persona va a tener dolor torácico, también puede haber dolor pleurítico, sensación de falta de aire, o sea, disnea te va a referir, disnea MMRC3-4 probablemente, taquicardia, puede entrar en hipotensión, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto se va a conllevar por seguramente que el neumotórax tiene una magnitud severa, ¿no? ¿Cómo sé cuándo es pequeño o grande y qué cosa puedo hacer yo dependiendo de la clasificación? Pequeño se dice cuando uno le hace una radiografía de tórax y más o menos le mide el diámetro que está desde la zona del ápice hacia el borde de la pleura donde se note, ¿no? En la placa se nota el borde de la pleura visceral y ese límite, esa distancia, si mide menos de 3 centímetros es pequeño, si es más igual a 3, grande. Lo mismo podemos hacer si medimos el corte, digamos, de una ventana posterior anterior, pero en la zona lateral, ¿no? Si esta distancia desde la pleura visceral hacia la pared torácica es menos de 2, es pequeño. Si es mayor o igual a 2, grande. Esta clasificación es de la Sociedad Británica y esta es de la Sociedad Americana. O sea, ellos tienen este criterio para evaluar si es pequeño o grande. ¿Y esto por qué es importante? Porque los pequeños el manejo es conservador. En cambio, en el grande hay que invadir al paciente, o sea, hacer una toracocentesis, colocarle un tubo de drenaje torácico, o si el cuadro lo amerita, tiene que entrar a la sala de operaciones, ¿no? Son criterios, son sugerencias. Eso es ya muy extremo, ¿verdad?
es un paciente con una herida por arma blanca, ¿no? Seguramente uno le saca este cuchillo y ¡fuf!, entra el aire hacia el espacio pleural por la presión negativa y se va a llenar de un neumotórax severo y seguramente también un neumotórax y un hemotórax, ¿no? Un hemoneumotórax puede haber también, ¿no? Este es el ejemplo, ¿no? Tiene en este caso en el pulmón izquierdo, en el campo pulmonar izquierdo, se puede ver cómo está una zona radiolúcida súper extensa, apicobasal, prácticamente adyacente, ¿no? Y el pulmón colapsado, ¿no? Y en el caso del campo pulmonar derecho se puede ver como hay una línea recta que explica y obtura los ángulos presentes aquí, y esto puede ser por presencia de sangre, ¿no? Por un accidente traumático. En el caso de origen maligno, el tumor primario más frecuente a nivel pleural es el mesotelioma. ¿Ok? El tumor primario más frecuente a nivel pleural es el mesotelioma, pero ¿cuál es el tumor maligno más frecuente a nivel pleural? Las metástasis. ¿Ok? Es un juego de palabras, pero espero que entiendan la prevalencia de este dato, ¿no? La mayoría de la invasión por cáncer en la pleura viene de otro lugar, de otra zona primaria. En la gran mayoría, y lo más frecuente es que sea del pulmón, por la cercanía, pero puede ser de mama, puede ser de ovario, puede ser de colon, puede ser de páncreas, cualquier órgano puede dar metástasis a la pleura. ¿Por qué? Por la circulación linfática que tienen en sus capas, ¿no? Obviamente, si es pulmón, se va a ver una masa en el pulmón, se va a ver una circulación en el parénquima adyacente a la masa, seguramente una carcinomatosis linfangítica, va a haber líquido pleural, uno pensaría que es un derrame maligno cuyo primario está en el pulmón. Pero cuando el pulmón está intacto y el resto de los órganos están intactos y hay líquido pleural de origen maligno, uno tiene que pensar que el origen es primario, o sea, un mesotelioma muy probablemente. A ver, este es un paciente con una masa, ¿no? Una masa de bordes regulares de forma ovoidea en la zona del tercio superior del campo pulmonar derecho, en la zona periférica, ¿no? Y esto es un probable tumor primario pulmonar, seguramente. Lo veríamos con mayor detalle en una tomografía. En este caso se ve como eso es un corte axial de una ventana mediastinal, ¿no? De una tomografía de tórax, donde se puede ver cómo hay una masa, en este caso adyacente a las zonas vascular del mediastino superior, ¿no? Esto probablemente sea una masa. Ese es un estudio toracoscópico, ese lo llamado también cuando ingresan por trócares hacia la cavidad torácica y se puede ver con una cámara lo que contiene en ese espacio, ¿no? Y ahí a veces, evidentemente, la biopsia es dirigida, la biopsia tiene una alta especificidad porque uno toma directamente en donde estás viendo la lesión. A diferencia si yo tomo una biopsia a ciegas, solamente con mi auscultación y mi examen físico, y yo lo que es cuando es sospecha de cáncer y uno toma una biopsia, la posibilidad de que te salga positivo no siempre es alta, porque tendría yo que haber peñiscado la zona de la pleura que está invadida por el cáncer. Y realmente cuando uno le da cáncer de pleura, sea primario o secundario, no es que toda la pleura esté invadida por el cáncer, hay zonas donde ya está infiltrado por el tumor. Entonces, ¿qué pasa si yo entro y tomo mi biopsia y lo que agarré no era la zona infiltrada, sino pleura sana? Mi resultado va a ser negativo, pero es un falso negativo. En cambio, la sensibilidad es casi 100% cuando la biopsia que yo tomo de la pleura es dirigida por imagen. Y esto me lo brinda una videotoracoscopía o una toracoscopía, ¿no? Bien, eso es lo que había mencionado de las causas de metástasis. En cuanto a la zona del drenaje, hay una zona segura llamada que forma una especie de triángulo de seguridad, se le llama. Está conformado por la línea que la línea que está al nivel del diafragma, por así decirlo, una línea recta. Más o menos algunos le dicen incluso a nivel de la tetilla de la persona, ¿no? Entonces una línea imaginaria, esa es tu base del triángulo. Luego tienes la otra cara, que es la que está en el borde lateral del músculo pectoral mayor. Esta es la otra cara del triángulo. Y la otra cara está en la zona lateral de más o menos la línea media axilar o la línea posterior axilar, ¿no? Entonces, esto forma un triángulo y ese es el triángulo de seguridad donde uno en el medio de ese triángulo puede hacer su biopsia, ¿no? Más o menos, este es en el cuarto o quinto espacio intercostal. Esta es una persona echada que seguramente no puede sentarse, ¿no? Porque recuerden que la posición ideal y más segura es sentarle al paciente. Bien, estas son explicaciones ya de cómo nosotros también los neumólogos
a nivel de muchas instituciones públicas, diría yo, tanto el Seguro, tanto el MINSA, hacemos ya procedimientos de colocación de tubos de drenajes torácicos. Antiguamente era más campo del cirujano torácico, pero hoy por hoy considero que no es ya una limitante. Yo en mi hospital, en mis 3 años de formación, me habré hecho más de 100 colocaciones de tubos de drenajes torácicos, ¿no? Y evidentemente eso te da práctica y seguridad. Así que no es que sea algo exclusivo y que se tenga que hacer en sala de operaciones, ¿no? Es algo sencillo, ambulatorio, se hace en una sala de procedimientos comunes, no necesitas anestesia general, solamente anestesia local, y es algo que puede llegar a demorar media hora, 40 minutos todo el procedimiento, ¿no? La cosa es colocar un tubo y que dejar el tubo ahí en el espacio torácico del paciente, en el espacio pleural del paciente, conectado a un frasco de drenaje que colecciona el líquido durante todo el día por varios días, ¿no? Esto se hace en pacientes que tienen derrames masivos y que cuando uno le ha sacado el líquido, por ejemplo, le hemos sacado 1 litro o 1,5 litros y el paciente todavía tiene disnea y taquipnea y tiene dolor torácico y todavía se hace una placa de control y se ve que todavía hay desviación de la línea media hacia el espacio contralateral, uno dice, ok, con este procedimiento que he hecho, que es una sola toracocentesis, no ha sido suficiente. Entonces no puedo estar pinchando a cada rato el paciente todos los otros días. Lo que se puede hacer es dejarle un drenaje ya instaurado y solamente se hace una especie de juego de llaves, se va abriendo cada 3 horas, se va drenando lo que tolere y luego se cierra. Y cada 3 horas se va abriendo y cerrando. Así hasta lograr que el paciente se le pueda sacar todo el líquido posible, ¿no? Y el pulmón se expanda y regresa a su tamaño normal. Y esto lo hacemos nosotros. Como ven acá es una imagen de una paciente, una menor de edad, ¿no? Que se le ha hecho, tiene una cicatriz en la zona de la infraescapular que llega hasta la línea infraaxilar, ¿no? Más o menos debe estar en el segundo espacio intercostal esa cicatriz, pero abajo pueden observar cómo esa niña, seguramente ahí están, seguramente ya en el 8º espacio intercostal, han colocado un tubo de drenaje, 2 tubos de drenaje torácico, ¿no? ¿Por qué? No lo sé, seguramente es un proceso posoperatorio y que todavía ha quedado rezagos, o tal vez ha habido demasiada manipulación en el pulmoncito y en la pleura de esa niña, y hay que, todavía como se va a producir el líquido exudativo por la inflamación, hay que esperar que drene en el transcurso de los días y se le deja el tubo instalado por varios días hasta que pueda secar, ¿no? Y luego se le retira y se cierra esa cicatriz, ¿no? Esos equipos que ven acá se llaman equipos de drenajes con presión. Trabajan con lo que es el juego de presiones, ¿no? Generan una especie de presión negativa que le gana a la presión que está dentro de la pleura. Entonces el líquido sale, ¿no? Se succiona solito. Este sistema es mucho más sofisticado y costoso que el de aquel frasquito que les enseñé aquí, ¿no? Yo en mi hospital tenía los dos. Tenía frasquitos de drenaje y también tenía este sistema de aquí que se llama Pleurovac. Pleurovac se llama, ¿no? Son más caros, pero a veces lo usamos en niños, en abuelitos que por ahí no habría que tener mucho más cuidado con el juego de presiones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de este sistema Pleurovac? De que el líquido que sale, por ejemplo, en el frasco, uno tiene que estar monitorizando, como le dije, cierro, abro cada 3 horas, por ejemplo. Porque si no, si lo dejo abierto como un caño, se va a llenar y va a extravasar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el Pleurovac? El Pleurovac tiene la ventaja de cerrarse automáticamente una vez que hemos llegado al volumen adaptado y la presión adecuada. Se cierra y ya no sigue drenando, ¿no? Hasta que obviamente lo vaciemos, lo cambiemos y nuevamente lo prendemos y se sigue llenando poco a poco, ¿no? Eso es súper ventajoso. Doctora, quedan 2 minutos. Ok, ya terminé, esta es la última, me parece. Sí, es la última. Y bueno, este es un paciente con su sistema de Pleurovac instaurado, ¿no? Con su sistema de drenaje torácico. Bien, hasta ahí acabé todo lo que es el tema de pleura. Falta micosis. Voy a crear otro link y te lo paso, ¿te parece? Ya, doctora, no hay problema.